Este material que les estoy ofreciendo acá está también, recién lo subí al campus, así que si quieren también pueden acceder a él. Bueno, ¿qué es la recursión? La recursión básicamente es cuando tenemos una función y tenemos la llamada, una llamada que es a la misma función dentro de ella, ¿sí? Se llama una y otra vez. Es como las mamushkas, que las mamushkas se recuerdan que adentro hay una mamushka más pequeña, adentro hay otra más pequeña, adentro hay otra más pequeña, y así sucesivamente. Bueno, así ocurre con la recursión, ¿sí? Inclusive con esa característica de que algo se vuelve más pequeño. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la recursión sigue una regla que se llama divide y conquista. A ver, perdón. Ah, bueno, dale, Joaquín. Ahí te doy permiso, perdón. Igual no te preocupes que se graba la clase, pero si querés grabarlo personalmente vos, no hay problema. Ahí está, ahí te permití. Bien, entonces decíamos que la recursión sigue una regla que se llama divide y conquista. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es romper un problema en pequeños pedacitos que van a representar el mismo tipo de problema, pero van a ser más pequeños, es decir, subproblemas. Se nos van a volver más sencillos para nosotros resolver. O sea, lo que estamos haciendo es simplemente reducir esa cantidad de información que debemos procesar porque el problema va a ser resuelto de la misma manera. ¿Sí? Reducimos la cantidad de información, pero a la vez el algoritmo es el mismo. Si nosotros estamos llamando a la misma función varias veces y queremos resolver un problema, la única forma es o hacemos algo con la información o directamente vamos a estar llamando infinitamente al mismo algoritmo y nunca vamos a poder resolver el problema. Entonces la forma en que lo tenemos que hacer es reducir esa cantidad de información a medida que se va llamando a esa misma función varias veces, una y otra vez, ¿sí? Entonces, acá vemos un ejemplo claro de algo recursivo, es decir, estamos rompiendo esta cuenta matemática en que generalmente uno lo hace manualmente, la va desglosando, el 4 lo deja a un lado, a otro lado deja el producto y la resta de una división, ¿sí? Resuelve, quiere resolver esto, ¿y qué hace? Lo desglosa por un lado el producto y por el otro lado la división. Y después se encarga, bueno, el producto es hacer 3 por 2. Y por el otro lado hago 6 dividido 2. Devuelvo estos resultados, que va a representar este paréntesis, y este resultado lo pone acá. ¿Y después qué hace? Más 4. ¿Bien? Entonces devuelvo, voy desglosando. Desgloso el producto acá y me queda 3 por 2. Devuelvo un resultado, lo va a almacenar acá. 6 dividido 2, devuelve un resultado, lo almacena acá. Estos dos devuelven un resultado que se va a almacenar acá y a la vez ese resultado, ¿qué hace? Se le suma 4 para que quede almacenado en el general. Y eso va a ocurrir recursivamente. O sea, este problema se puede resolver de forma recursiva. Sí, lo podemos hacer a través de un algoritmo y podemos resolver una cuenta matemática de manera recursiva. Esto también se puede resolver de manera iterativa, ¿por qué no? O sea, todo lo que tiene un lado recursivo también tiene su lado iterativo. Sí, hay veces en los que resulta más fácil de resolver de forma recursiva, pero ya tienen que tener en cuenta ustedes que la manera recursiva es la más ineficiente que hay. Porque si no se recuerdan la clase pasada, cuando vimos lo de la pila, ¿se acuerdan que nosotros llamábamos una función y cada función está dentro de una pila, ¿sí? Pila, supongamos, func 1. Bueno, recursivamente yo voy a llamar otra vez a esta función adentro de ella. Entonces, ¿qué hago? Otra vez se me va a generar otra pila con func1. Otra pila de memoria después cuando la vuelva a llamar, y así sucesivamente. Entonces, no es lo mismo que resolverlo iterativamente. Claramente la forma iterativa siempre va a ser más eficiente, es decir, va a ocupar mucho menos lugar en memoria que una función recursiva. ¿Bien? Eso es para que lo tengan en cuenta siempre que deban resolver un ejercicio y no les diga que lo hagan de forma recursiva, entonces lo van a hacer de forma iterativa, porque la forma recursiva siempre no es la viable.
¿sí? Salvo que trabajemos con estructuras de datos, por ejemplo, los árboles más adelante. Los árboles no hay... Se puede hacer una resolución iterativa, pero una resolución iterativa lleva mucho trabajo, es muy demandante, entonces la forma recursiva es la más sencilla de resolver. ¿Bien? Una función recursiva está definida en términos de caso base y casos recursivos. El caso base va a ser la parte en los que nosotros vamos a saber que ahí no se va a volver a llamar a la función a sí misma, ¿sí? Va a ser la parte, el pedazo de nuestro código donde vamos a ver que no se va a llamar a sí misma otra vez, no hay una llamada hacia la misma función, o sea que no va a haber una recursión. ¿Qué significa? Que maneja un caso simple que sabemos resolver sin tener que desarmar el problema en partes más chicas. Sería esta parte, ¿sí? Cuando estamos acá abajo, estamos sobre el caso base, el problema más simple, ¿sí? Acá avanzamos recursivamente y acá nos frenamos. Para que yo tenga que frenar de que la función se siga llamando a sí misma, tengo que usar el caso base, ¿sí? Si no hay caso base o implícitamente, es decir, no está, pero sabemos que existe un caso base, no, la recursión va a ser infinita y se nos va a romper el programa. ¿Bien? Entonces, el caso base tiene dos componentes. ¿Qué condición es la que hace que la entrada se vuelva más pequeña? Es decir, ¿cómo hacemos para llegar a ese caso base? ¿Bien? Es decir, acá lo que hacíamos era separar los términos. Bueno, esa sería la condición, ¿sí? Que sea el término más pequeño, es decir, no lo pueda desglosar más, por lo tanto, la caso base representa eso. ¿Y la solución trivial? ¿Qué es la solución trivial? Por ejemplo, el factorial de 0. El factorial de 0 siempre va a ser 1, o sea, estamos sobre el caso base, no vamos a ir avanzando más allá, porque si recuerdan el número factorial en matemática, eran los números naturales, empieza desde el 0, los números naturales inclusive 0, no hay un número antes, no hay factorial de menos 1. Entonces el 0 es el caso base, ¿sí? No podemos ir más allá. Y esta es la solución trivial, el 1. ¿Bien? Si estamos en el 0, si n es igual a 0, entonces siempre va a ser 1, solución trivial. ¿Bien? Y no hay llamada recursiva, porque no puedo ir más allá del 0. Y ahora vamos al caso recursivo. Un caso recursivo es cuando la función se invoca a sí misma, ¿bien? Y con diferentes parámetros. Es decir, hay uno de los parámetros que va a cambiar siempre, va a ser más chico, va a tener otro valor, ¿sí? Pero va a cambiar, porque si no hay cambio en los parámetros que yo le voy pasando a la función, difícilmente el algoritmo en algún momento tenga otro resultado, porque estamos haciendo todo el tiempo lo mismo, ¿sí? Y el caso recursivo se encarga de 3 componentes. Dividir el problema en uno más simple o en pequeñas partes, ¿sí? Más simple o en pequeñas partes. Invoca la función con cada una de ellas, es decir, la llamada recursiva, con la parte más simple o con la pequeña parte, y combina esas soluciones en una general para el problema. ¿Sí? Por ejemplo, el factorial de 4. El factorial de 4, recuerdan que es 4 por 3 por 2 por 1, por 2 por 1. ¿Sí? Bueno, esto se puede hacer recursivamente. Hago el factorial de 4, bueno, ya sé que el factorial de 4 es igual a 4, ¿y qué le envío como parámetro otra vez a factorial? Y 4 menos 1, 3, y que se encargue la otra de hacer, ¿sí? Por, y le envío ahora 4 menos 1, 3, para que otra vez multiplique por, acá sería 3, ¿sí bien? Ahora lo vamos a ver más fácil. ¿Es como modularizar? No, nada que ver. No, nada que ver, Joaquín. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y te vas a dar cuenta enseguida. ¿Sí? Bien. Vamos a considerar una función que calcule el factorial de un número. ¿Bien? ¿Recuerdan cómo era el factorial? N, o sea, yo tenía el factorial de 3, no quiero hacerlos pensar en cosas de matemática que no recuerdan. El factorial de 3 era 3 por 2 por 1. ¿Sí? ¿Lo vieron cuando hicieron combinatoria en matemática? ¿Sí? Y así sucesivamente. Y eran todos los números naturales, no es que se va al 0, se va al menos 1, se va al menos 2. O sea, siempre son los números pertenecientes a los naturales. Entonces yo digo que el factorial de n es n por n menos 1, ¿sí? Bueno, por 2 por 1 y queda ahí, lo que no va más allá. ¿Sí? Esto no importa el símbolo, se llama productoria,
porque significa que es el producto de estos números, ¿sí? Y cuando el producto es vacío, es decir, que 0, equivale a 1. Esta es la función, pensémoslo de forma iterativa. Iterativa es esto, o sea, lo que voy a hacer es un for, donde n va a ir decrementando, ¿no? Y voy multiplicando ese n y voy almacenándolo en una variable. Pero de la forma recursiva siempre lo vamos a representar mediante condicionales. Y vamos a decir que es 1 si n es igual a 0, o sea, estamos sobre el caso base. El caso base es que si n es 0, listo, es 1, ya está. No sigo más allá. ¿Bien? Si no, si n es mayor a 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer n menos 1 factorial por el número que estoy parada ahora, n. Y n menos 1 factorial es lo mismo que decir, el factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2. ¿Bien? Y esto se lo dejo al 2 que se encargue él de hacer su producto. ¿Sí? Bien. Vamos a verlo en código ahora, para que nos resulte más fácil. Entonces decimos que el factorial, de forma iterativa, primero lo que hacemos es darle a la variable factorial el valor de 1, porque es la que vamos a utilizar para hacer los productos sucesivos, ¿sí? Por ejemplo, viene el factorial de 3, ¿sí? Quiero calcular el factorial de 3. Entonces, hacemos un for que va desde 1 hasta 3, ¿bien? Desde 1 hasta 3, y vamos avanzando. Factorial, que ahora es 1, 1 por 1. Después va a ser 1 por 2. Después va a ser 2 por 3. ¿Bien? Y de ahí ya terminó. ¿Qué nos queda? 6. ¿Bien? Y devuelve el factorial de 3, que es 6. Ahora probemos de la nueva manera en la que tenemos que trabajar. Entonces decimos, hacemos la misma función, vean que es el mismo parámetro, pero ¿qué va a pasar acá? Acá lo que primero que estamos pensando es en el caso base, es decir, la condición final, la condición que va a ser de corte de nuestra función recursiva, la que vamos a decir, no, hasta acá llegaste, y si llegaste hasta acá, ya no tenés que seguir haciendo llamadas recursivas, y solamente tenés que devolver un valor o asignar un valor, y esa es la solución trivial, ¿sí? Entonces, llegué al valor final, llegué a la condición final, que n es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en los números naturales y nunca va a ir más allá, no son los enteros, no me voy hacia los negativos, estoy decrementando. Entonces, si estoy en el caso base, retorno 1 y ya está, terminé. Pero si no, vamos a ir al caso recurrente, ¿sí? Al paso recursivo. ¿Y qué hacemos? Retornamos n, que es el valor en donde estamos parados ahora, y después le vamos a decir a factorial. Sí, volvemos a llamar a factorial, pero que se encargue del valor anterior. Es decir, si estamos en 3, se va a encargar de hacer el factorial de 2. Y va a volver a ejecutarse. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la función en la que estamos parados ahora? Porque estamos parados sobre factorial, en la función factorial, y ahora la volvemos a llamar. O sea, dentro de ella estamos llamando a otro factorial. Y no pasa nada, vamos a estar parados acá. Y acá va a haber otro factorial. Y este factorial queda en stand-by. ¿Sí? Ahora estamos acá. Y así sucesivamente. ¿Sí? Queda en stand-by. ¿Sí? Exacto, Martín. Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando en distintas funciones factorial, ¿sí? Que representan el mismo algoritmo, pero que lo que está cambiando es el parámetro, es decir, está decrementando ¿para qué? Para llegar a este caso, al caso base. Siempre a través de esta llamada y con los parámetros, no vamos a dar cuenta si vamos a llegar al caso base. Si yo veo que hago n más 1, y acá le estoy diciendo que n sea igual a 0, y mi número es 3, claramente nunca voy a llegar a este valor. ¿Y qué pasa si nunca llego a este valor? Y va a ser la llamada muchísimas veces, hasta que nos tire un error que se va a llamar Stack Overflow, ¿sí? Stack Overflow, se llama el error, y se los va a tirar en algún momento no les va a funcionar su algoritmo. ¿Y qué significa Stack Overflow? Y esta, que es la pila de cada una de las funciones que tenemos nosotros,
va a llegar hasta su tope, hasta donde no tiene más espacio de memoria, y le va a decir, pará, sobrepasaste la pila, ya no hay más lugar, ¿sí? Porque hiciste alguna recursión infinita, y ya no hay más lugar en el sistema para que podamos almacenar otra llamada a la función. ¿Bien? Entonces, si les tira Stack Overflow, ustedes van a saber tranquilamente, ¿sí? Y muy fácilmente, de que el error está en la llamada recursiva. ¿Bien? Que no están llegando nunca al caso base. O por lo menos, si el caso base es implícito, ¿sí? Ahora vamos a ver que a veces está implícito, no está de esta forma, van a decir, uy, nunca estoy cortando, siempre estoy haciendo recursión. Y ahí tengo que darme cuenta por qué lo estoy haciendo. ¿Bien? Entonces, sabemos que en la implementación recursiva de la derecha el caso base es en igual a 0, donde directamente se computa y retorna el resultado de 0 factorial, que es igual a 1, ¿sí? No hay que hacer más nada, sabemos que el factorial de 0 es 1. El paso recursivo es n mayor a 0. ¿Sí? Si n no es igual a 0, entonces n es mayor a 0, donde se computa el resultado con la ayuda de la llamada recursiva para obtener el factorial de n menos 1. ¿Bien? Y luego se completa ese cálculo multiplicando por n. Es decir, en cada llamada recursiva va a quedar un n y va a esperar a la función esta que va llamando. Y después va a ser por n, por n, por n, todos los retornos que le va dando hasta que queda en la primera de todas y devuelve el n final. ¿Bien? Cada una de ellas va a retornar un n. Se lo retorna esta. Así que está esperando con el return. Y esta tiene su propio n. Está esperando esta. Entonces n por n, por n, por n. ¿Sí? Después le hago bien un dibujo que eso quedó muy inentendible. Le voy a hacer uno mejor. Bien. Entonces, si yo digo que para hacer una función recursiva debo tener en cuenta caso base y caso recurrente, estoy pensando en algo que se llama las buenas reglas de la recursión. Tiene que siempre existir un caso base y un caso recurrente. Y si no hay caso base significa que está implícito, no es que no existe el caso base. Está implícito. No lo vemos, pero está. Se considera el caso base. ¿Sí? El caso recurrente, el caso base con su correspondiente solución trivial si la debe tener. Acá estamos pensando siempre en un retorno. Pero piensen que las funciones que no tienen retorno, ¿sí? No van a tener una solución trivial. ¿Bien? Van a tener simplemente un corte, ¿sí? Un caso base con un corte. Bien. Vamos a ejecutar esta implementación recursiva del factorial en la función main. Yo les hice, ahora les voy a mostrar, igual es una página, hay una página que está muy buena, que es para ver todo esto, las llamadas recursivas y todo, y sobre todo las estructuras de datos, de árboles y filas, todo lo van a poder ver en esa página, después se las voy a pasar. Veamos acá que es la misma función la que hicimos recién, ¿sí? Yo acá estoy calculando el factorial de 4, ¿bien? Fíjense, esto es el stack, esto es pila, ¿sí? Pila en inglés. ¿Se acuerdan? La memoria, la pila, el sector de memoria que se llama stack, es la pila. El stack almacena las llamadas de las funciones, es decir, almacena el espacio de memoria para cada una de las funciones. Cada una de las funciones sí tiene su propio espacio de memoria en la pila. Entonces, acá empezamos con el factorial de 4. Estamos sobre el main, al main le enviamos, hacemos la llamada con el factorial, no lo puse acá en el main, o sí, sí acá. Hacemos la llamada con el factorial y entramos acá. Entonces decimos, n en este caso es igual a 4, estamos sobre factorial, ¿sí? Como n es igual a 4, n no es igual a 0, entonces no va a entrar en este condicional, entonces va a ir directamente al else. ¿Y qué hacen en el else? Hace return, n, return 4 por, y ahora lo que va a hacer es esperar a lo que devuelva esta función. Se va a ir para acá. ¿Sí? ¿Y qué le va a enviar?
4 menos 1, un 3. Entonces, volvemos otra vez. Ahora hay un 3 acá. 3 es igual a 0, no. Entonces vamos al else. Return 3 por, y ahora va a esperar a lo que me devuelva factorial n menos 1. N en este caso era 3, ahora la va a llamar entonces con 2. Y vamos acá. Entramos con 2. ¿2 es igual a 0? No. Entonces vamos al else. Return 2 por, y otra vez la llamada recursiva con n-1, que en este caso va a ser 1. ¿Bien? Entonces, entramos con 1. 1. ¿Es igual a 0? No. Entonces, entramos al else y damos un return 1 por factorial, ¿sí? Factorial de n-1, que en este caso, ahora 1 menos 1 es 0. Y entramos otra vez. ¿N es igual a 0? Sí. ¿Sí? Acá falta un factorial acá abajo. Factorial. N, 0. ¿N es igual a 0? Sí. Entonces retornamos directamente 1. Return 1. ¿Qué hace este return 1? Y devuelve ese valor. Devuelve ese valor. ¿Y qué pasa? Es el que está esperando esta función. La del 1. Entonces, ¿ahora qué? Este factorial n-1, en el caso de esta función anterior, ¿qué me va a devolver? Un 1. Y me va a quedar 1 por 1. ¿Bien? 1 por 1 me va a quedar 1 y ya está, lo retorno. ¿Y esta función qué está esperando? Y el retorno de esta. ¿Y qué retornó esta? Y retornó un 1, entonces hace 2 por 1. ¿Bien? Y listo, lo retorna. ¿Y quién está esperando ese retorno? Esta función. ¿Y qué hace esta función? Y hace 3 por lo que retornó esta, ¿sí? Que es 2, 3 por 2. Y lo retorna, y retorna un 6. Bien, ¿y a quién se lo está retornando? Y a la función anterior que está esperando ese valor. Retorna un 6 y me queda 4 por 6. ¿Bien? Y 4 por 6 lo retorna, ¿y a quién se lo está retornando? Y al main, que es la primera que lo llamó. ¿Bien? ¿Y qué quedó? 24. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí con lo que representa la función recursiva? Bien. ¿Alguna duda? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Joaquín? ¿Tenés alguna duda en especial en esto? Ahora seguimos igual con más ejemplos. Bien. Sí, quizás el factorial algunos no lo tienen muy familiarizado y se pierde más en la cuenta que otra cosa. Bien. Pero lo importante es que entiendas de los valores que se retoman para llegar al video. Sí. Bueno, vamos a repetir esa parte. Entonces, yo llamé desde acá desde el principio y en X hago factorial de 4. Llamo una función normalmente como siempre. Pero esta función es recursiva, es decir, va a resolver recursivamente el factorial de 4. ¿Sí? ¿El factorial de 4 qué es? Es igual a 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Esto lo queremos hacer recursivo. No lo vamos a hacer iterativo. Para hacerlo recursivo, ya sabemos que el caso base es que cuando n sea igual a 0, ¿sí? Devolvemos 1. ¿Sí? Porque yo no voy a hacer por 0. Si hago por 0, esto se me hace nulo todo y ya está, muero. No me sirve la cuenta. Entonces ya sabemos que cuando n sea igual a 0, retorno 1 y listo. Ahora, si n no es 0, si n es mayor a 0, estoy sobre estos pasos, voy a ir decreciendo desde el 4 para ir multiplicando sucesivamente uno con otro. ¿Bien? Esta multiplicación sucesiva es la que se hace de manera recursiva. ¿Bien? Y entonces empezamos. Desde el caso donde estamos parados sobre el 4. ¿Bien?
Entonces, le enviamos el 4 desde el main. Vamos acá y decimos, entramos con el 4. ¿4 es igual a 0? No. Entonces hacemos la llamada recursiva. Y retornamos 4 por y llamamos a factorial. Y si estamos llamando a factorial, tenemos que esperar a que esa función termine para que nosotros podamos retornar. Entonces va a pasar esto. Vamos a ir para acá y llamamos a factorial. ¿Pero con qué? Con 4 menos 1, con 3. ¿Bien? Vamos a llamarla con 3. ¿Para qué? Para ir reduciendo y llegar al caso base. Y hacer esa multiplicación sucesiva. Llamamos con 3. Volvemos acá. ¿3 es igual a 0? No. Entonces hacemos un return 3 por y hacemos otra vez la llamada recursiva. ¿Sí? Vamos a borrar esto y vamos a hacerlo. Y hacemos otra vez la llamada recursiva con 3. ¿Sí? 3 por factorial de ¿qué? De 3 menos 1, 2. Y avanzamos. ¿Sí? Avanzamos hacia el 2. Otra vez para acá. 2 ¿es igual a 0? No. Entonces hacemos return 2 por, y ahora otra vez estamos llamando a factorial, pero ¿con qué? Con 2 menos 1. Con 1. ¿Bien? Volvemos acá. Ahora n es igual a 1. Y decimos, n es igual a 0 o no. Entonces no entra en el if, va al else y retorna que 1 por qué? Por factorial de 1 menos 1, que va a ser 0. ¿Sí? Y vuelve a ejecutarse el algoritmo. ¿N es igual a 0? Sí. N es igual a 0. Entonces, ¿qué hace? Si n es igual a 0, este es el caso base, va a retornar directamente 1 y no hay más llamadas recursivas. Retorna 1. ¿Y dónde lo retorna? Y esta función que estaba atrás, que era la de n igual a 1, está esperando el retorno de factorial. ¿Y quién era el que iba a retornar? Y el siguiente, que era el caso justo, n igual a 0. Retorna 1 y hace 1 por 1. Y termina. 1 por 1 y lo retorna. Pero a la vez, ese retorno, ¿a dónde va a ir? Y al caso donde n era igual a 2, que está esperando el retorno del factorial de 1. Y va para acá. Y lo retorna. Y vuelve. ¿Y quién está esperando ese retorno? Y el factorial de 3, que estaba esperando este retorno del factorial de 2. Se había quedado en n por y estaba esperando el retorno. ¿Y ahora qué va a volver? Un 2. Y esto es igual a 6. Entonces devuelve un 6, ¿a quién? Y se lo va a devolver a 4, porque 4 estaba esperando, acá estaba en 4 por, y estaba esperando el retorno de la función. ¿Y quién? Y el retorno de 3, que a la vez el retorno de 3 esperaba el de 2, y al que el retorno de 2 esperaba el de 1. Una vez que volvieron todo esto, devuelve este 6, y me queda 4 por 6. ¿Y ahora qué hago? Y lo retorno. ¿Y a quién se lo va a retornar? Y al main, que es el primero que llama. Entonces esto va a ser igual a 24. ¿Bien? Genial, Manuel. Joaquín. Igual ahora hago otro ejemplo. Bien. Esta es mi linda letra. La sigo utilizando acá. Pero les quería marcar el caso base, la llamada recursiva, el acercamiento al caso base, ¿sí? Voy decrementando n hasta llegar a 0. ¿Sí? Y este sería el caso recurrente. Me faltaría acá lo que era la solución trivial, me lo comí. ¿Sí? Pero no importa que después lo tienen marcado en otros lados. ¿Sí? Y ahí está la solución trivial. ¿Bien? Bien. O sea, estas serían las 4 reglas, después lo tienen definido más adelante, pero se llaman las 4 reglas de la buena recursión. ¿Bien? Entonces, los llamados que tienden al caso base, como recién, que tienden a n igual a 0, se pueden hacer mediante una sentencia selectiva, como nosotros hicimos recién. Si n es igual a 0, se da el caso base, si no, se da el caso recurrente. Y si no, de otra manera, el caso base puede encontrarse ausente. Simplemente finaliza la recursión. Pero esto de encontrarse ausente, no piensen que no existe el caso base. El caso base está implícito. Sabemos que cuando llega algo, va a terminar. Eso sería el caso base. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Y, por ejemplo, escribimos algo de código, y si se da algo, avanzamos hacia la forma recursiva. ¿Sí?
Sentencias es, por ejemplo, una declaración de una variable, lo que sea, no importa. ¿Sí? Si se da algo, avanzamos de forma recursiva. Y si no avanzamos de forma recursiva, ¿qué va a pasar? No avanza, simplemente corta. ¿Bien? Eso sería dado el opuesto del if, ¿sí? El opuesto de lo que hay en la condición del if sería el caso base. ¿Bien? Este orden en que yo lo hago, por ejemplo, acá tengo código por un lado y si se da una condición, avanzo de forma recursiva. O si no, evalúo una condición, avanzo de forma recursiva y después hago lo que tenga que hacer. Estos dos casos que hay acá, ¿sí? Van a darse según el problema a resolver. ¿Sí? El orden de las sentencias puede llevar un resultado indistinto o puede implicar una operación que se realiza antes o después de la llamada recursiva. ¿Bien? Es decir, si yo muestro algo y después avanzo, ¿sí? Muestro, avanzo, no es lo mismo que avanzar y mostrar. ¿Bien? Uy, se va a cortar. Esperen que vamos a volver a entrar. Bueno. Entonces decíamos que nosotros vamos a tener funciones de las cuales primero vamos a hacer algo y después vamos a evaluar si avanzamos un caso recurrente, es decir, si hacemos una llamada recursiva. O vamos a tener una forma de la cual vamos a evaluar algo, avanzamos de forma recursiva y después hacemos algo. ¿Bien? Este orden a veces no es indistinto y otras veces representa un orden o un resultado que se va a dar de distinta manera. ¿Por qué? Si yo muestro algo, si yo hago un printf, muestro algo, supongamos una pila, yo muestro el tope de una pila. Y estamos hablando de una pila por referencia, así que desapilo y va quedando. Yo muestro el tope de una pila. Y después, recursivamente, desapilo, bueno, genial, estoy mostrando el tope y después recursivamente, bueno, irá desapilando y mostrando cada vez el primer tope, desapila, el primer tope, desapila. Pero ahora, si yo primero hago el caso recurrente, es decir, recursivamente, lo que voy a hacer es desapilar y avanzar en la otra función para que desapile y avance y desapile y avance, después si yo quiero mostrar, ¿sí? Si yo quiero llegar a mostrar, no va a mostrar una pila en mi primer función, no va a mostrar el tope de todos, ¿sí? Porque recursivamente, supongamos que tenemos una pila como las que ustedes trabajaban. 1, 2, 3, 5. Avanzo recursivamente y acá supongamos que hace un desapilar antes de avanzar. Desapila antes de avanzar recursivamente. ¿Sí? Desapila y avanza, acá dentro de la condición. En el caso de que yo acá tengo un printf, ¿qué hace? Me muestra el tope y después desapila. ¿Sí? Desapila y ¿qué va a hacer? Avanza recursivamente hacia la otra función. ¿Sí? Avanza hacia la otra función que va a mostrar el 3 y desapila. Y en la otra función el 2 y desapila. Y avanza el 1 y desapila. Pero si yo hago al revés, primero desapilo, avanzo y después muestro, ¿qué va a hacer? Desapilo, ¿sí? Desapilo, avanzo, desapilo, avanzo, desapilo, avanzo, desapilo, avanzo y cuando vuelvo de todas esas llamadas, voy a querer mostrar. Ahora, si yo estoy parado en la primera función de todas, ¿qué me va a mostrar? Nada, porque va a estar vacía la pila, ya desapiló todo. Cuando vuelva al principio, cuando vuelva hasta acá, va a estar vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el orden realmente importó en este caso. ¿Sí? Si yo hablo de una suma, si yo sumo y después avanzo en el arreglo, ¿sí? O avanzo en el arreglo y después sumo, es lo mismo, porque el dato va a seguir estando. Ahora, si yo estoy desapilando, no. ¿Sí? Por eso es muy importante que depende de la operación, a veces va a ser distinto o el orden va a implicar un resultado diferente. Esto a medida que van a ir avanzando en la práctica se van a dar cuenta, si la práctica es lo que más les va a dar la sabiduría en este tema, ¿sí? Porque el conocimiento, mejor dicho.
No hay otra cosa. La teoría es la teoría, pero la práctica es la que realmente les asienta los temas. Bien, en algunos casos, el fin de la recursividad es controlada por una expresión condicional, ¿sí? Como lo estamos poniendo casi siempre, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Este es más sencillo. Acá lo que hago es contar. Es una cuenta que lo que hago es mostrarla, ¿sí? Lo que hago es mostrar una cuenta. O sea, viene un n, supongamos un n igual a 5. ¿N es mayor a 0? Sí. Si es 5, es mayor a 0. Entonces va a entrar acá. ¿Y qué me va a imprimir? Me va a imprimir 5. ¿Bien? ¿Y ahora qué hace? Llama recursivamente a cuenta de 5 menos 1, 4. Y vuelve. ¿Bien? Entonces, vuelve a comenzar, llama a la función. ¿4 es mayor a 0? Sí. Imprime. ¿Qué va a imprimir por pantalla? Un 4. Ahora vamos a ver un 4 ahí al lado. Y llama otra vez a cuenta. ¿Pero con quién? Con 4 menos 1. Un 3. Vuelve acá. ¿3 es mayor a 0? Sí. Hace una impresión en pantalla. ¿Y qué muestra? El 3. Y otra vez llama a cuenta. ¿Con qué? 3 menos 1. 2. Y volvemos acá. Ahora es 2. 2 es mayor a 0, sí. Lo muestra. 2. Y llama. Y ahora llama con 1. Lo muestra. Y llama con 0. ¿0 es mayor a 0? No. Corta. Ya está. No pasó más nada. ¿Sí? Y ahí terminó. Y las vueltas, porque en realidad después vuelven de la llamada recursiva, porque ¿qué pasa? Cuando yo entro acá, esta función queda en stand-by. ¿Sí? Aunque acá haya 2 llaves, queda en stand-by, se queda parada acá, en cuenta. Y espera a todos los llamados siguientes. Y cuando vuelve, pero como no hace más nada, porque después de la llamada recursiva no hay más nada, quedó mostrando esto por pantalla y ya está. ¿Bien? Veamos el caso de cuenta igual a 2. Yo acá se los mostré en escrito y acá tienen un ejemplo. Con cuenta 2, llamo desde el main. Fíjense, entra en igual a 2, ¿sí? Lo muestra por pantalla. Y ahora llama con 1. Ahora va cuenta igual a 1. En igual a 1, lo muestra por pantalla y llama con cuenta de 0. En igual a 0. Pero ¿qué pasa? Se rompió el condicional, nos está dando, ¿sí? El condicional que hace el caso recurrente. Este es el caso recurrente. ¿Y qué se va a dar? El caso base. ¿Y el caso base qué es? El 0. ¿Sí? El caso base es igual a 0. Y no llama más. Fin de la recursividad. ¿Bien? En pantalla no muestra el 0. Esto es un error. Lo tengo que corregir. ¿Sí? Y volvemos. Volvemos y volvemos. ¿Bien? Pero como acá no hay más código, no hace más nada. Pero en realidad está volviendo de la llamada recursiva. Está simplemente terminando las funciones. ¿Sí? ¿Alguien me escribió? Joaquín puso A. Ahí te cerró mejor, Joaquín, quizás con esta función más pequeña. Cuando vuelven los llamados, miren, se los voy a hacer en el dibujo. Esperen que abro. Voy a abrir en Paint porque si se los hago con este lápiz me va a quedar chino. Las llamadas recursivas, si el otro día vieron la clase o asistieron, ¿sí? Van a recordar de cuando yo les hablé de la pila de memoria, ¿sí? Hice algo como esto. Tenemos una pila de datos. Una pila de datos y supongamos que acá está cuenta de 2. ¿Sí? Este espacio que hay acá es de cuenta 2.
¿Sí? ¿Quién la llamó cuenta 2? Y la llamó el main. ¿Sí? El main llamó a cuenta 2 y se generó este espacio de memoria. ¿Sí? Ahora, cuenta 2 dentro tiene una llamada recursiva que se llama cuenta de 2 menos 1. ¿Sí? ¿Y a quién está llamando? A una función recursiva. Entonces se va a crear otro espacio más. Acá. ¿Para quién? Upa. ¿Para quién es el espacio? Y para cuenta de 2 menos 1. ¿Sí? O sea, cuenta de 1. Entonces, cuando hace la llamada, se crea el espacio de memoria de cuenta de 1. Ahora, cuenta de 1 tiene una parte del código, ¿sí? Una parte del código en la que llama a cuenta de ¿qué? De 1 menos 1, ¿sí? A cuenta de 0. Entonces se va a generar acá, en cuenta de una función que se llama cuenta de 0, que va a tener su propio espacio de memoria. ¿Y va a llamar a alguien? No. ¿Sí? Directamente no llamaba a nadie. Se genera el espacio de memoria de esa función, y simplemente lo único que hace es cortar todo eso, ¿sí? Lo único que hace es nada, porque evalúa el condicional y termina. A ver si vamos a volver ahí. Voy a compartir pantalla, así es más fácil. Evalúa el condicional y termina en el igual a 0. Bueno, eso es lo único que hace esa función. Entonces, cuando voy acá, cuenta de 0, termina, ¿sí? Y se libera este espacio de memoria, ¿sí? Ya deja de existir. Exacto, se ejecuta secuencialmente. Este espacio de memoria termina. Y ahora que estamos en este, ¿sí? Va de arriba hacia abajo. Estamos en este para 2. Bueno, lo que sea que tenga que hacer va a terminar y ahora va a volver a este. Claro, yo no puedo hacer un salto de este acá. Pero estoy parado sobre una pila. Las llamadas representan esto, ¿sí? Se genera un espacio de memoria. Vuelve de ese espacio de memoria, vuelve acá. Vuelve de ese espacio de memoria y vuelve acá. ¿Sí? Y queda parado en cuenta 2. Y cuenta 2 ya está. Termina y ya está. Se libera la memoria de la pila. ¿Bien? Pero eso yo creo que es la manera más sencilla de entender qué está pasando con las funciones recursivas. ¿Sí? No es que van a quedar en el aire. Terminó acá el caso base, mostré, ¿sí? Como estábamos hablando acá. Uy. Mostré y ya está, se terminó. No. En el caso base, bueno, no entrará en el condicional, termina. Pero pará, falta la anterior. Aunque yo ya haya mostrado, acá hubo una llamada, se quedó en stand-by y ahora quiero que finalice. ¿Sí? Estoy parado acá, quiero que finalice. Finaliza, porque ya volvió esta. ¿Sí? Y pasa para acá. Esta ya terminó, finaliza y lo único que hago es terminar la función. ¿Bien? Te van desapilando. Esto lo que hacía era apilar, apilo funciones. Y ahora las estoy desapilando. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende mejor si hablamos de apilar y desapilar? O sea, piensen que siempre que voy a apilar, en las llamadas recursivas, o sea, en las llamadas recursivas siempre estoy apilando funciones. ¿Sí? O sea, más allá de que yo haga como esto, que en la cuenta solo muestro un número y ya está, en algún momento voy a tener que desapilar esta función. ¿Sí? Así que si yo llamo n veces recursivamente, voy a desapilar n veces de mi pila de memorias. ¿Sí? Eso es realmente lo que está pasando. No es nada, no es ningún verso. Realmente es una pila de llamadas recursivas. Está acá lo van a ver mucho mejor. O sea, si les llama mucho la atención, lo van a ver acá también, en el call stack. Igual, me parece que en el call stack es muy implícito el call stack. Pero por ahí lo podemos probar. Bien. Entonces, ¿alguna duda con esto de que vimos recién? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Se entendió mejor? Bien, genial. Bueno, buenísimo. Vamos a invertir el orden de las sentencias. ¿Se acuerdan que
les había dicho que podíamos poner primero la condición, ¿sí? Que llame recursivamente a la función y después hacíamos algo. O podíamos hacer algo o evaluábamos y llamar recursivamente o no, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar el caso en que lo que estamos haciendo acá es evaluar condición, ¿sí? Evaluamos condición y hacemos algo, si tenemos unas sentencias, y llamamos recursivamente. Y llamamos recursivamente. ¿Sí? ¿Y acá qué hacemos? Evaluamos condición, llamamos recursivamente y hacemos algo. Estamos haciendo al revés. ¿Sí? Este 0 no va, querida. No sé por qué lo puse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver. Empezamos con n igual a 2. Y decimos, 2 es mayor a 0. Sí, bueno, llamamos recursivamente con 2 menos 1. Bueno, entonces estamos parados en cuenta de 2, ¿sí? Y nos quedamos acá. Y estamos llamando a cuenta de 1. ¿Sí? Y vamos a cuenta de 1. Estamos parados en cuenta de 1. Estamos con n igual a 1. Entonces, ¿1 es mayor a 0? Sí, bueno, llamamos recursivamente. ¿A quién llamamos recursivamente? Cuenta de 1 menos 1, 0. Y vamos para acá. Estamos parados con n igual a 0. ¿0 es mayor a 0? No. Entonces esto corta. Y vuelve. ¿Bien? Vuelve y ¿qué hacemos? Acá estábamos en stand-by, acá. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Y ahora va a ir hacia las sentencias. ¿Qué hace? Printf. ¿Y qué tiene que imprimir? 1. Y termina. Termina, vuelve acá. ¿Y acá qué está haciendo? Y se había quedado en stand-by, esperando el resultado de esta función. ¿Y ahora qué va a hacer? Imprimir. ¿Y qué imprime? El 2. Igual que lo está haciendo acá. ¿Sí? Entonces imprimió el primero el 1, que era la vuelta de esta, y después el 2, que era la vuelta de la primera que nosotros utilizamos. Ahí tengo cosas en... Ahí lo que pasa es que te muestra todo al final, ¿no? En vez de a poquito. No, lo que va a hacer es mostrarme desde el final. Cuando llegue a la última función, ¿sí? A la última llamada recursiva, ¿sí? Y pasa al caso base, que es el 0, ahí corta, vuelve, ¿y qué hace? Esta se había quedado en stand-by la anterior. ¿Y qué va a mostrar? El 1. O sea, se va a mostrar el 1 por pantalla. Y después termina. ¿Y de dónde vuelve? Acá. ¿Qué se va a mostrar? El 2. ¿Qué es al revés de lo que pasaba acá? ¿Ven que acá primero el 2 y después el 1? ¿Por qué? Porque primero mostraba y después avanzaba. O sea, estaba parada acá. Y mostraba. Y después avanzaba. Muestro, avanzo. ¿Y acá qué hace? Y lo que hace es exactamente al revés. Avanza y después muestra. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Avanzo. Avanzo. Avanzo, corta, vuelve. ¿Y qué hace acá? Y primero hace el printf y después vuelve. ¿Sí? Hace el printf y después termina. Entonces imprime y ¿qué va a mostrar? El 1. Imprime, termina, ¿y acá qué va a hacer? Y espera que termine esto, ¿y ahora qué va a hacer? Va a imprimir. ¿Y qué va a mostrar? El 2. ¿Sí? Y termina. ¿Bien? Si lo cambiaste muestra de 1 y 2 y se fue a la red, claro, exacto. El orden. ¿Sí? Primero avanza y después hace algo. Y acá hace algo y después avanza. Entonces fíjense que la pantalla acá muestra un 2-1 porque muestra y avanza. Y acá está haciendo avanzar y después mostrar. Entonces hasta que no termina de avanzar, no va a mostrar. ¿Bien? Avanza todas las que pueda y cuando termina empieza a mostrar desde la última. Claro, exacto. Como en la pila esta que les hice acá. ¿Sí? A ver, vamos a borrar un poco que... Vamos a hacerla de cero.
Entonces, tengo cuenta de 2, se genera el espacio para cuenta de 2. ¿Sí? Dentro, cuenta de 2 que tenía. En este caso, tiene primero la llamada cuenta de 2 menos 1 y después tiene un printf. ¿Sí? Como nuestro compilador ejecuta de manera secuencial, primero va a ejecutar esta porción de código de acá. Entonces, ¿qué hace esta? Y hace una llamada hacia otras funciones, se genera un espacio de memoria. Un espacio de memoria que pertenece a quién? A cuenta 1, ¿sí? 2 menos 1. Se genera ese espacio. Y ahora estoy parada sobre cuenta de 1. En cuenta de 1, ¿qué pasaba? Y lo mismo, llama a cuenta de 1 menos 1 y luego hace un printf, ¿sí? Pero va a quedar en stand-by acá, hasta que no termine, ¿quién? Cuenta de 1 menos 1. Se queda, se crea el espacio de memoria perteneciente a cuenta de quién, de 1 menos 1, cuenta de 0, y cuenta de 0 que tenía, bueno, como sabíamos que había un condicional que si n era mayor a 0, se hacía el caso recurrente, sino que estamos parados en el caso base, y el caso base significa que corta. Entonces, como corta, ya está, no se hacen más, no se genera más espacio de memoria. Entonces, esto va a volver, acá. Vuelve, ahora sí, me permite avanzar en esta. Imprime. ¿Qué imprime? Imprime el 1. ¿Sí? Estamos parados en cuenta de 1. Imprime el 1. Y acá quedan 2 llaves. Bueno, termina. ¿A dónde vuelve? Acá, que había quedado en stand-by. ¿Imprime qué? El 2, ¿sí? El 2. ¿Sí? Y acá había 2 llaves, bueno, terminó. ¿Bien? En la otra había quedado en stand-by, pero no había sentencia para ejecutar después. Claro, quedan en stand-by. En realidad, si no hay sentencias para ejecutar después, hasta que no llega la última llave igual, no terminó la función, ¿sí? No es que porque no hay más sentencias significa que terminó. No terminó, hasta que no termine la función, o sea, hasta que no vuelva de la llamada, ¿sí? No vuelva de las otras llamadas, no va a quedar ahí esperando, aunque no haya más nada después. O sea que guarda los valores hasta que corta y los muestra, ¿no? Exacto, quedan ahí. Vos fíjate que esto es un espacio de direcciones para cada una de mis llamadas a la función. ¿Sí? Pensá que esto es un espacio reservado de memoria. Esto es un espacio, esto es otro espacio y esto es otro espacio. Este pertenece a cuenta 2, este pertenece a cuenta 1 y este pertenece a cuenta 0. ¿Sí? Hasta que cuenta 0 no termina, cuenta 1 y cuenta 2 tampoco terminan. ¿Sí? Termina cuenta 0. ¿Sí? Ocurrió el caso base. Ocurrió el caso base. Vuelve para acá, ¿y qué pasa? Vuelve para acá, ¿y qué ya había quedado? Y yo estaba parada en cuenta 1. Todas las variables que hay en esta función, cuenta 1, existen porque están en este espacio de direcciones, ¿sí? No las modifiqué. Entonces acá vuelvo. Y todas las variables que estén acá van a quedar acá. Y vuelvo. ¿Bien? No toco esos espacios, ¿sí? No es que dejan de existir, desaparecen. Por eso es una pila. Si yo apilo un 3, un 2 y un 1, aunque yo haga lo que sea con el 1, nunca voy a tocar el que está abajo, ¿sí? Era igual que con las pilas de números que teníamos nosotros, ¿sí? Un 1, 2 y un 4. Yo siempre toco, del tope a la base voy. Hasta que no saque el tope, hasta que no termine el tope, no lo quite, no haga algo con este tope y se vaya de la pila, no voy a poder hacer nada. Bueno, lo mismo ocurre con las llamadas recursivas. Acá hago una llamada y voy acá. Hago una llamada y voy acá. Hasta que no vuelva, no puedo ir acá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si Sí. nosotros en vez de almacenar los datos que usa la función del stack, los almacenamos en el heap? No, pero las funciones son todas en el stack, ¿eh?
No, ya sé, No, pero si en vez de usar variables almacenadas en el stack, trabajamos con variables, hacemos que esas funciones trabajen con variables en el heap, no haría que, no se reduciría la cantidad de memoria utilizada por las funciones no, y evitar, ¿no? no. El tema es este, las funciones de por sí están creadas en el stack, ¿sí? Así que el espacio de direcciones siempre va a ser en el stack. Si vos tenés una variable que se llama eh, dato y es una variable que vos alocaste en el heap, esa variable sí va a estar creada en otro lado, pero la función se crea acá, ¿sí? Ah, La es una función se crea cuestión de acá. direcciones, es una cuestión de direcciones de memoria, no de capacidad de la memoria. Claro, es una cuestión que Ah, entendí. las llamadas de las funciones siempre son acá en este espacio. Hmm. Por eso digo que por eso se le dice stack, porque en realidad tiene el comportamiento de una pila. Yo estoy apilando llamadas. Sí, por eso se le dice call stack. Yo estoy apilando llamadas. Sí, acá lo tiene. Call stack. Apilo llamadas. Hasta que yo no desapilo una llamada, o sea, la última llamada que hice, no la desapilo, esta no voy a poder desapilarla. Va a quedar ahí en stand-by. ¿Sí? Queda en stand-by. Con todos sus valores, todo lo que yo he hecho en ese momento queda en stand-by. Salvo que empiece a pasar valores por referencia, que es cuando empiezan a cambiar las cosas. ¿Bien? Y eso lo vamos a ver cuando trabajemos con funciones void. Ahora estamos trabajando todo con retorno. Pero si trabajamos con punteros, yo modifico algo en esta función, claramente se va a ver afectado en el resto de las funciones, ese dato que yo modifique, porque estoy trabajando directamente con un dato en una dirección de memoria. ¿Sí? Pero si yo trabajo con variables locales, que las creo acá, ¿sí? Las creo acá, van a pertenecer solo a esta función, es una variable local. ¿Ya? Pero bueno, ahora sigamos paso a paso. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo con estructuras de datos. Vamos a ir un poquito más allá. Las estructuras de datos estamos hablando de arreglos, ¿sí? En este caso. Vamos a buscar si un valor X se encuentra en un arreglo de n elementos. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es que en cada llamada recursiva se va a analizar un elemento del arreglo sub i. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestro arreglo y cada llamada recursiva implica un análisis sobre alguna de las celdas. Una llamada implica este, otra llamada implica este y por último este. ¿Y el caso base? ¿Alguien me puede decir cuál podría ser el caso base? ¿Cuál sería el caso base? El caso en que no tengamos que llamar más recursivamente. N igual a válidos, exacto, ese puede ser uno, ¿sí? N igual a válidos puede ser un caso base, ¿sí? Y si tiene que ser implícito el caso base que no lo necesito, o sea, no necesito explícitamente que esté definido, pero sabemos que en algún momento esa recursión se va a cortar porque algo va a pasar. Y en un arreglo, ¿qué pasaría? ¿Cuándo va a cortar esta recursión? O sea, ¿cuándo va a seguir? Sabemos que va a seguir mientras ¿qué? Mientras sea menor o igual a válidos, ¿no? Perdón, menor o igual no, menor. En el caso de que me sea menor a válidos, nosotros sabíamos que seguíamos ejecutando el while. Bueno, lo mismo ocurre con una función recursiva. If, lo pensamos como condicional. Si i es menor a válidos, entonces seguimos haciendo una llamada recursiva. Hasta que llega, como dijo Emanuel, a válidos. ¿Sí? Y ese sería el caso base implícito. No lo tenemos que escribir, simplemente sabemos que cuando llega a válidos, cortó. ¿Bien? Entonces decimos que la búsqueda termina si el valor X es encontrado o todos los elementos del arreglo fueron examinados, ¿sí? Entonces, lo que nos falta evaluar es cómo ponemos que corte también cuando X sea encontrado, no solo cuando llegue a válidos, porque suponete que X está justo acá. No va a tener sentido seguir haciendo llamadas recursivas e ir avanzando si sabemos que X ya se encontró, ¿sí? N es el subíndice de cada celda que se analiza en cada llamada. En la primera será la posición del último. Bien. En la llamada a busca lo vamos a hacer con válidos -1. ¿Por qué? Porque queremos usar
el n es el n de nuestro arreglo, es decir, de 0 a 4. No 5, de 0 a 4 queremos utilizar, ¿sí? Los válidos reales, los índices. Y lo vamos a llamar con el arreglo y le vamos a enviar un dato a buscar que, por ejemplo, el 4 queremos que busque en nuestro arreglo. Está acá, sabemos que está. ¿Sí? Y vemos. Creamos busca, recibimos el arreglo, n y x. Sabemos que n es válidos menos 1, ¿sí? Sabemos que es de 0 a 4. Y decimos, mientras n sea mayor o igual a 0, ¿sí? Mayor o igual a 0, sí, el arreglo del índice es igual a x, es decir, lo encontré, si estoy parada sobre la celda donde está x, directamente retorno que lo encontré y ya está. ¿Sí? Esto están mal las llaves. Acá hay una llave más. Perdón, ¿eh? Esto me pasa por haberlo escrito y no haberlo ejecutado. Retorno 1. ¿Sí? O sea que lo encontré, ya está, no voy a seguir haciendo llamadas recursivas. Si no lo encontré, significa que lo tengo que seguir buscando. Entonces llamo a busca y le envío el arreglo y el acercamiento que al caso base. ¿Y cómo me voy acercando al caso base? Y me estoy acercando al revés. Desde acá para atrás. ¿Puedo hacerlo desde acá para acá? Sí. Pero yo ¿qué hice? Puse n. Porque si no, que tendría que haber utilizado una variable i. Una variable i que empiece desde 0, la pase por parámetro y vaya siendo i más 1 por acá. ¿Bien? Entonces hasta que llegaba a n, como decía Manuel, hasta que n. Entonces acá ¿qué sería? Si n es menor a válidos, ¿sí? Perdón, n no, i menor a válidos, sigo comparando y buscando hasta que llega, ¿sí? Cambiarían esas condiciones. Pero yo decidí de esta manera, empezar desde el último, ¿sí? E ir avanzando, pero ¿hacia dónde? Hacia atrás. Entonces se evalúa primero el último dato del arreglo, que sabemos que por eso le pasé válidos menos 1, para que empiece por el último real, el último índice real, ¿sí? De 0 a 4. Entonces empiezo por el 4, lo evalúa, si está x ahí, termina, si no, ¿qué voy a hacer? La llamada recursiva, ¿sí? La llamada recursiva, pero ¿con quién? Con 3. Con el índice 3. Y voy con el índice 3. 3, ¿es mayor o igual a 0? Sí. ¿Está ahí el x? Y no está. Bueno, seguís buscando. ¿O con quién? Con el índice 2. 2, ¿es mayor o igual a 0? Sí. ¿Está x ahí? No, no está. Bueno, seguís buscando. Con el índice 1. 1, ¿está ahí? Perdón, 1 es mayor a 0, me adelante. ¿Es mayor a 0? Sí. ¿Está ahí x? No, no está en el índice 1. Bueno, entonces sigo buscando. Supongamos que no esté. Ahora voy con el 0. ¿N es mayor o igual a 0? Sí, es mayor o igual a 0. En arreglo de sub 0, ¿está x? No, no está. Bueno, sigo avanzando. ¿Y ahora dónde me paro? N-1 es menos 1. ¿Sí? Menos 1 claramente no es mayor o igual a 0. Me voy al else. ¿Y qué hace? Retorna a 0. Retorna a 0. Entonces, ¿qué va a volver? De la última llamada, va a volver con un 0. ¿Y acá qué va a hacer en esta función? La que estaba esperando el retorno de la última. ¿Y qué va a retornar? 0. Y la anterior, cuando esta retorne 0, va a retornar 0. Y 0, y 0, y 0, y 0. ¿Y qué va a hacer? Buscar retorna 0 acá en el medio. ¿Bien? ¿Sí? Lo muestro si quieren con la pila de llamada. No, voy a borrar todo esto. Ah, lo puedo mostrar en la página. Ah, no, porque no está escrito. No dije nada. ¿Sí? ¿Lo siguieron esto? Entonces, vamos a pensarlo acá. Supongamos un arreglo, hagámoslo más chiquito. Un arreglo
de 3 elementos, ¿sí? Entonces yo llamo a busca con el arreglo y en vez de enviarle válidos que es 3, le voy a enviar válidos menos 1, ¿sí? 3 menos 1, ¿sí? Busco un dato X, no importa, y le envío n menos 1. No, le envío, a ver si le enviaba, perdón, me he olvidado. No le envío nada, me quedo ahí. ¿Sí? Entonces, llamo a busca desde el main. Entonces acá que estoy. Estoy en la primera función busca de arreglo 2x. Se genera el espacio. Entonces decíamos que en el índice 2 no estaba, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. En el índice 2 no está, ¿sí? Entonces va a ser la llamada recursiva. La llamada recursiva va a ocurrir con busca, arreglo, 2 menos 1, 1, x, ¿sí? Entonces acá, perdón, hace código, sigue en el else, return, y va a esperar a lo que devuelva busca de allá arriba, ¿sí? Entonces, ahora se arma el espacio de busca. Quería buscar la raya. Otro espacio más. Ahora es 1. 1 es mayor a 0, genial. No está x ahí. Entonces lo que va a hacer es, otra vez, return, busca, ¿sí? Perdón, vamos a hacerlo así después lo escribo. Else, return, y llama busca, y busca es de 0, ¿sí? Se crea el espacio para 0, y ahora estoy. Es mayor a 0, es mayor o igual a 0, perdón, no está x ahí, va a ir a else. Va al else, y hace un return, y espera a lo que le devuelve esta función, ¿sí? O sea, hacemos esto, y ahora va a esperar a lo que le devuelve la que vuelve a llamar. ¿Y a quién llama? A busca de arreglo, y ahora estamos en 0, entonces es menos 1. Menos 1 no es mayor o igual a 0, entonces va a este else, ¿sí? Va hacia este. ¿Qué hace directamente este else? Devuelve 0. Punto. Este return, que está acá, ¿a dónde vuelve? Y retornó 0, ¿dónde va a ir a parar? Acá. 0. Este vuelve, ¿a dónde va a parar este 0? Acá. ¿Sí? De esta llamada. Y así sucesivamente. ¿A dónde va a parar? Y lo que me devolvió este. 0. Y termina. Y lo devuelve al mail. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese encontrado? Supongamos que está acá. Si llama 0, se arma el espacio. N mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, sí. ¿Arreglo sub 0 es igual a X? Sí. Bueno, retorna 1. ¿A dónde va este 1? Va hacia acá. 1. Va hacia acá. 1. Va hacia acá. Finaliza. ¿Y a dónde va? Hacia el main. ¿Sí? 1. ¿Sí? O sea que no, nunca llegó a la otra condición de corte, que era esta. Si n no era mayor o igual a 0. Porque cortó acá. ¿Sí? O sea que acá hay dos casos base. Este y este. ¿Sí? Uy, se va a cortar. Volvemos a entrar.
¿Me siguieron con esto? Genial. Acá hay otra forma para el mismo problema, pero bueno, es un poco más compleja de ver, ¿sí? Pero fíjense que acá el caso base está acá. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo acá? ¿N es mayor o igual a 0? Sí. Retorna, ¿qué? Si es igual a X, ¿qué va a retornar? 1. Esto es una evaluación, ¿sí? Una comparación. Toda comparación devuelve 1, 0, verdadero o falso. Si es igual, va a retornar 1. O va a seguir buscando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un O? Cuando hablábamos de un O, si la condición de la izquierda era verdadera, la segunda no la evaluaba, ¿sí? Entonces, si acá va a devolver un 1, entonces no avanza. No va a avanzar. Pero si devuelve un 0, va a ir a evaluar esta para ver si le retorna verdadera. ¿Sí? ¿Recuerdan que el OR lo que hacía era, si era 1, 0, era verdadero, si era 0, 1, era verdadero, si era 1, 1, era verdadero, solamente cuando eran los dos falsos no se daba. ¿Sí? Entonces evalúa esta, si es verdadera no va a ir a evaluar esta, porque ya está. ¿Sí? ¿Recuerdan la tablita de verdad? Si esta es verdadera, ya está. ¿Sí? No va a avanzar. En el caso de que no esté, o sea, no lo encontré, esto va a ser falso, va a avanzar hacia busca. ¿Sí? Eso es una compactación en realidad de las condiciones, pero es lo mismo. ¿Sí? Es una compactación de esto. En vez de ponerlo acá con un if, después lo corrijo esto. Después de ponerlo acá con un if, directamente lo mete todo, ¿sí? No hay ni else ni if, directamente pone todo en un return. Si lo encuentro, ya está, va a retornar 1 porque la comparación es 1. Si no, o sea, un OR, va a seguir buscando. ¿Sí? O es verdadero o busca. Si no es verdadero, busca. ¿Sí? Pero no va a ser los dos. No va a ser los dos si este es verdadero. ¿Sí? Va a ser los dos únicamente si este es falso. ¿Bien? Acuérdense que los operadores relacionales, el OR, AND, bueno, el OR, AND es el que usan, siempre evalúan la condición de la izquierda primero, ¿sí? Siempre el operando de la... ¡Ay! Está cheto. Siempre el operando de la izquierda. No evalúa, hasta que no evalúe el de la izquierda, no evalúa el de la derecha, ¿sí? Porque depende del resultado de la izquierda, va a ir hacia la derecha. En este caso, si el resultado de la izquierda es 1, no va a avanzar, no va a hacer la llamada recursiva, porque ya me da verdadero esta condición, ¿sí? El OR me da verdadero. Si fuera un AND, ¿sí? Vamos a poner AND. Si esto fuera un AND, sí o sí tiene que evaluar este. Porque me está pidiendo que para ser verdadero tienen que ser ambos verdaderos. Entonces vaya a la llamada recursiva. Si es un OR, y ya este es verdadero, no va a avanzar. ¿Ya? Va a cortar. Esto es repasar un poquito de los operadores relacionales. No me acuerdo si lo vieron en SPD, el AND, el OR, sí, los booleanos. Bueno, eso les sirve para esto, ¿sí? Para poder compactar en algo más chiquito. No es tan agradable de ver como esto, ¿sí? Pero se puede hacer tranquilamente. ¿Bien? Una vez que estén cancheros, haciéndolo así, pueden empezar a intentar hacerlo así. ¿Sí? Cuestión de recordarse los operadores relacionales. Siempre se evalúa la izquierda antes que la derecha. Y en el caso del AND, siempre se evalúan ambos. ¿Bien? Salvo que este sea un 0. Si este es falso, en un AND, ¿sí? No importa si este es verdadero o falso, siempre va a ser falso. ¿Sí? Entonces, ya con que este sea falso en un AND, no importa el resultado de la derecha, va a terminar. ¿Bien? Muy importante que se acuerden de esto. Bueno,
vamos a ir a uno más. Yo sé que ya me deben de odiar con este tema. Ya se me perdía uno. Pero vamos a ver uno más. Acá vamos a obtener la suma de los elementos de un arreglo de n elementos. ¿Sí? Escribí 2 veces la misma palabra. La suma de los datos de un arreglo de n elementos. Entonces tenemos un arreglo, inarreglo. ¿Y acá qué vamos a hacer? Vamos a hacer, como dijo Emanuel, había dicho una condición final, ¿sí? En la cual i sea igual a válido, ¿sí? Pero acá lo que estoy pasando es válidos menos 1. Así que los válidos son los reales. Estos son los índices, ¿sí? Estoy hablando de los índices. Si yo le paso solo válidos, válidos no es un índice de mi arreglo. Sí lo es válidos menos 1. ¿Por qué paso válidos menos 1? Porque la condición final es esta. Si es igual a n. Si no, no podría hacerlo. ¿Vean? Entonces vamos a sumar los datos de un arreglo. Y tengo por parámetro mi arreglo, una variable que es i, que va a ser mi contador, que va a comenzar ¿desde dónde? Desde 0, como todo contador, nada más que se lo tengo que enviar por parámetro a mi función cuando la llame, por primera vez. ¿Sí? Y n, que es válidos menos 1, ¿sí? Válidos menos 1. Esta especificación de que es válidos menos 1, la tengo que saber yo para poder trabajar, ¿bien? O sea, no es que me llega una función y le explique su comportamiento y si yo no sé que lo que estoy recibiendo por parámetros es válido de menos 1, yo no sé si esto está bien o no, ¿bien? Es una regla que si yo voy a poner esto, sé que acá en la llamada le tengo que enviar esto, ¿sí? No le puedo enviar válidos. Entonces, entro. Empezamos con i igual a 0. 0 es igual a n y no, mirá, válidos son 5, o sea, acá le estoy enviando un 4, así que 0 no es igual a n. Bueno, entonces vamos al else. Va a ser la llamada recursiva ¿con qué? ¿Con arreglo de qué? De sub 0. Arreglo de sub 0 es un 2. Más, y va a llamar a suma datos ¿con qué? Con i más 1. Va a avanzar en el arreglo. ¿Sí? Entonces, está en el 2. Y va a ser más, y ahora espera a lo que le devuelva la siguiente llamada. La siguiente llamada, ¿qué tiene? Igual a 1. 1 es igual a n, no, porque dijimos que n era 4. ¿Sí? Entonces, i no es igual a n, va a ir al else. ¿Y qué hace? Arreglo sub i, y ahora arreglo sub i, ¿qué es? 3. 3 más. Entonces, 3, acá va 4, 5, 6. Entonces acá está esperando 2 más y acá hace 3 más. 3 más. Y llama. ¿Más qué? Y llama. ¿Con quién? Con i más 1. Ahora i entonces es 2. 2 no es igual a n, avanza. Retorna, arreglo sub i, 4, más, y llama ¿con quién? Con i más 1. Ahora i más 1 es 3. 3 no es igual a n, llama, 5, retorna 5 más, avanza. ¿Con quién? Con i igual a 4. ¿Sí? ¿4 es igual a n? Sí. Listo. ¿Qué retorna? El 6. ¿Sí? Retorna 6. Esto devuelve un 6. ¿A dónde lo devuelve? Acá. 5 más 6. 5 más 6, 5 más 6, y lo va a retornar. Return 5 más 6. 11. Acá. Return 4 más 11, 15. Acá. Y acá. Y en el main, ¿qué me va a quedar? Un printf de qué? De lo que me devolvió la primera función, 2 más 18, 20. ¿Bien? ¿Sí? ¿Les resulta más claro ahora? Bien, genial. Cualquier duda me frena. Bien. Genial. El n.
Alex, sí, el n, ¿qué pasó? ¿Por qué no se lo suma a s en vez de... Porque acá, si yo se lo sumo a n, este vale menos 1 acá. ¿Sí? Vale válidos menos 1, le paso un 4. Pero acá en esta función siempre vale 4. N nunca cambia. Siempre vale 4. La que cambia sí. Yo avanzo desde acá hacia allá. ¿Sí? No era como el otro, que el otro volvía con n. El otro utilizaba solo n. Claro. Joaquín, como dice Joaquín, n lo uso para cortar. Y estoy avanzando con otra variable, con i. En este anterior utilizaba solo n. ¿Por qué? Porque decrementaba con n y sabía que cortaba cuando. Cuando llegaba a menos 1. ¿Sí? En este caso, estoy usando una variable más por parámetro, que se llama i, para avanzar desde 0 hacia adelante. Si no, no puedo avanzar desde acá hacia adelante. Para avanzar desde el índice 0 hacia adelante tengo que usar i, si quiero. ¿Puedo hacerlo con n? Sí. Puedo hacerlo con n, pero tengo que hacer las llamadas recursivas al revés. ¿Se acuerdan que teníamos que cambiar el orden de la llamada para que aparezca distinto? Para que sea así, en vez de ser así. Lo puedo hacer. Pero fíjense, en un vector parece más sencillo usar solo n. En un arreglo parece más sencillo usar solo n y correr de atrás hacia adelante con el n. Decremento n hasta llegar a 0, ¿sí? Y cuando es menos 1 corto. Pero en una matriz van a tener que usar fila y columna. ¿Sí? Porque en una matriz, más allá de que las filas las puedo decrementar y cuando llego a la última fila ya está, las columnas siempre se tienen que volver a iniciar. Siempre empiezo de J y voy hasta 0 por lo menos. J y voy hasta 0. ¿Sí? J y voy hasta 0. ¿Bien? En el caso de un arreglo, yo eso lo puedo evitar. ¿Bien? Puedo usar solo n. O sea, yo estas resoluciones que les hago acá no son únicas. Por eso a mí no me gusta mucho hacer resoluciones, porque uno piensa que esa es la única solución y no la es. ¿Bien? Entonces, yo puedo hacer con n o puedo usar una variable i como parámetro. Esto no va a cambiar no me va a sumar puntos ni me va a restar. Es otra forma de hacerlo. ¿Bien? Es otra forma. Nada más. Pero cuando yo estoy utilizando matrices, cuando yo esté trabajando con matrices, me voy a dar cuenta que voy a necesitar un IJ. Por lo menos un J. ¿Sí? Y puede ser el N, vieron que era NM, que representaba los fijos de filas y columnas, no me acuerdo si lo vieron ustedes así en su cursada. Pero bueno, N es la cantidad de filas y M es la cantidad de columnas. Con N sí puedo restar porque son filas. Ahora las columnas por cada fila van a ser otra vez las mismas. Tengo que contar desde M para atrás, desde M para atrás, desde M para atrás. Entonces necesito sí o sí un J que se vuelva a reiniciar y vuelva a ser M y lo pueda decrementar. ¿Sí? En ese caso no me queda otra que utilizar otra variable adicional. Acá puedo evitarla. ¿Sí? Hay veces que me va a resultar más fácil hacerlo así, o hay veces que me va a resultar más fácil solo utilizando n. Pero eso depende de cada uno de ustedes. No es más ni menos eficiente que lo hagan así, ¿eh? O sea, no va a influir en la solución. ¿Sí? Sí influye en la solución si ustedes crean muchas variables locales acá. Y A, B, C, lo que sea. O sea, tengan cuidado con la cantidad de variables locales que van creando. Hay veces que no van a poder evitar tener que crear variables locales para hacer, qué sé yo, la búsqueda de un mínimo, la búsqueda de un máximo. Pero sí no creen variables que no tienen ningún sentido, ¿sí? Ojo ahí, porque recuerden que la llamada recursiva significa que se crea un nuevo espacio de memoria y van a necesitar un espacio de memoria para esas variables que estoy creando también, ¿sí? Así que ojo con crear variables, tantas variables dando vueltas por ahí. Bueno, esto lo borro, pero igual después desaparece.
Vamos a ver algo que se llama ahora recursividad indirecta. Y no es nada distinto a lo que vimos hasta ahora, nada más que la única diferencia es que una función, ¿sí? La recursividad indirecta significa que existe una función P que llama a otra función Q, ¿sí? Se llaman así, una función que se llama P y una función que se llama Q, y Q en algún momento vuelve a llamar otra vez a P, o sea, se llaman mutuamente, ¿sí? Tengo P que tiene algo acá y llama a Q, bueno, voy a Q, hace algo acá y otra vez llama a P, o sea, se llaman mutuamente, ¿sí? Esto se denomina recursividad indirecta. Veamos un ejemplo. Y acá es cuando viene este juego de, no sé si conocen los operadores o los operadores ternarios. Esto se llama operadores ternarios. Es una pavada, en 2 minutos lo aprendo. Pero no sé si lo conocen o no. Este signo de pregunta lo que evalúa es como si fuera un if. ¿Sí? Entonces está diciendo, n es igual a 1. Si es igual a 1, retorna 1. Y este 2 puntos significa un si no. Si no, llama a par con n menos 1. ¿Sí? N es igual a 1, retorno 1. Si no, llamo a par con n menos 1. ¿Bien? Eso es un operador ternario. Es una pavada, pero a veces resume tanto las cosas que hasta suena lindo de usar, ¿sí? En vez de poner if, else, ya está, no sé esto. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en un return. Yo no puedo poner if, else acá. Tengo que poner una operación. Y la operación es esta. Por eso le dicen operadores ternarios. ¿Sí? Esto representa un if con un retorno. Si no, va a ocurrir esto, ¿sí? Es decir, es una sentencia así. If n igual a 1, devuelvo 1. Else, return, par, y ta. ¿Bien? ¿Bien? Esto es esto. Esto es esto. ¿Sí? Fíjense cómo lo resume. ¿Bien? En algún lado de programación 1 está, pero bueno, no, al principio no le hace mucho hincapié y yo lo había puesto en un final y varios quedaron como, ¿qué pasó? Y lo tuvimos que sacar. Sí, pero es muy práctico esto. ¿Sí? No, se puede usar en cualquier lado. Es una operación, es como si hiciera suma o resta. Por eso se le dicen operadores ternarios. ¿Sí? Son como los relacionales. Yo puedo hacer int h igual a 1 igual a p, por ejemplo, ¿no? Esto es una comparación, ¿no? Esto es un operador relacional. Y lo mismo puedo hacer con un operador ternario. ¿Sí? Son operadores para hacer operaciones. Estas operaciones resultan de esta manera, ¿sí? Un if y un else. If, esto, 1. Si no, esto. O sea, podría ser que esto lo almacene en una variable. H es igual a esto, ¿sí? Entonces H va a almacenar o un 1 o va a llamar o va a almacenar la llamada recursiva. La recursividad indirecta, sí, es muy raro de ver. Es muy raro de ver. Ustedes la tienen que saber que existe, pero es raro de verla, ¿sí? Y siempre tienen que recordar que cuando llaman de forma indirecta, así, de una función a otra, tienen que crear los prototipados de las funciones, porque si no le van a decir que par, acá llamamos a par y par está creada acá abajo, nos va a decir que no existe, ¿sí? Tienen que hacer los prototipados de las funciones arriba. En los ejercicios no recuerdo si hay alguno de recursividad indirecta, y si hay alguno seguro que va a ser este, porque no hay mucha imaginación para usar recursividad indirecta. Pero sí, se puede dar en algún momento que lo deban usar. Y ya saben que es como es. Por ejemplo, si yo llamo con impar, mi número es 2. Entonces hace return
n es igual a 1, y n no es igual a 1, n es igual a 0. ¿Sí? Perdón, n es igual a 2. Entonces, si no es igual a 1, voy con el signo par y hace 2 menos 1. ¿Sí? Y acá dice, entro con el 1. 1 es igual a 0. 1 es igual a 0. No, va a ir acá. ¿Sí? 2 menos 1. 1 menos 1. Y acá entra con el 0. 0 no es igual a 1. Entonces va a llamar con par. ¿Okay? Hay algo que hice mal yo, algo hice mal yo acá. Yo recién expliqué algo mal acá. Lo hice mal hablándolo. 1, 0. Sí, acá yo hice algo mal. Ahora después lo voy a corregir. Algo toqué mal. No importa, después lo cambio ya. Pero la recursividad directa no va a ocurrir generalmente, no despreocúpense, pero sí tienen que saber que existe, ¿sí? Ah, porque llamaba desde par, perdón. Llamo desde par. Si llamo desde par va a andar esto. Ahora recordé. Las llamadas desde par. No llamo desde impar. Y por eso me pasó menos 1 y no entendí. Si llamo desde par, esto ocurre. ¿Sí? Desde el main llamo a par. Va de entre par, impar, par, impar, par. Bueno, va a quedar en par y lo va a retomar. ¿Sí? Ya sea par o impar el número, siempre desde el main voy a llamar desde par. Bien. Y acá están las reglas de la buena recursión, que les decía. Son 4, que difícilmente se las tienen que aprender de memoria, porque si uno ya sabe lo que es un caso base, que es un caso recursivo, cuál es el acercamiento a ese caso base, y dónde está la solución trivial, entonces uno ya lo sabe explicar. Sí, sabemos que tiene que haber al menos una condición de corte, condicional al caso base. La condición de corte no debe estar explícita siempre, puede estar de forma implícita, es decir, cuando no se da la opuesta, ya está, esa es la condición de corte. Y la respectiva solución trivial, es decir, el return del caso base, que a veces está y a veces no está, porque no necesariamente existe la solución trivial. ¿Sí? Una llamada recursiva. ¿Sí? Si no hay llamada recursiva, entonces no es una función recursiva. Caso recurrente. Y en cada llamada recursiva se vuelve a invocar el mismo algoritmo, ¿sí? Pero con un caso más simple de resolver. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se está produciendo un acercamiento a la condición de corte al caso base. Y una vez que llegamos a esa solución trivial, en el caso base, queda expresada la solución total. ¿Bien? Generalmente, esto de la solución trivial no siempre está explícita también, con lo mismo que les digo del caso base. Porque supongan que están mostrando nada más. No hay solución trivial en una muestra, ¿sí? Solamente muestras sucesivas. ¿Sí? Bien, errores comunes en las implementaciones recursivas. Hay dos formas en las cuales la implementación recursiva puede salir tremendamente mal. Y una puede ser que el caso base esté desaparecido totalmente, o sea, nunca tengamos en cuenta el caso base en esa confección de esa función. ¿Sí? Solamente pensemos en la recursión y nos olvidemos de cuándo debería cortar. ¿Sí? O al revés, necesita más de un caso base. Y no todos los casos bases están cubiertos. O sea, estamos pensando en un solo caso base cuando debería haber varios. Entonces, aunque haya un caso base, ese a veces no va a ser el que sea la finalización de la recursión, sino que va a seguir quizás avanzando. ¿Sí? El paso recursivo, supongamos, bueno, como recién, de par impar. Si yo pienso nada más en, a ver, por ejemplo, no, par impar no, por ejemplo, la división entre dos números.
Si yo pienso nada más en que sea divisible por este, pero en realidad necesito que sea divisible por otro también para que funcione, tengo que considerar otros casos básicos, ¿sí? Después el paso recursivo. No reduce en un problema más pequeño, es decir, no lo achica la solución, sino achica nuestro problema. Positivamente lo que sería un bucle infinito en una implementación iterativa, como veníamos haciendo con un bucle for o while, usualmente se vuelve un error de Stack Overflow, como les dije al principio, en una implementación recursiva. Así que es fácil de ver un programa recursivo que se rompa, ¿sí? Es fácil de encontrar el error y no en una función donde hay un caso iterativo. En un caso iterativo a veces es más difícil de encontrar que en un caso recursivo. Si sabemos que ahí está Overflow, sí, que les va a pasar, lo van a ver seguido, se van a dar cuenta que están llamando recursivamente infinitas veces y la pila de llamadas explotó, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Se fue por las nubes, ¿sí? Y nos dijo, chao, no hay más memoria, ¿sí? Bueno, fin. Terminó acá nuestra teoría de recursión. A ver, quizás yo en mi cansancio, porque este apunte lo hice yo hace unos días, hice algo mal. No, porque no es mod, porque vos acá estás restando. ¿Sí? Así que no es mod. Podés darte cuenta si un número es par o impar haciendo restas sucesivas. Vas restando de uno en uno, ¿sí? Hasta que llegas o a 1 o a 0, pero siempre llamando desde una de las funciones. Si yo llamo desde par, sé cuándo va a ser par y sé cuándo va a ser impar, pero no puedo llamar desde impar, ¿sí? Está armado para que funcione desde par. ¿Bien? Después la prueban si quieren. La pueden escribir, la copian, porque yo se lo subí a este material, ¿sí? Bueno, yo acá les había hecho un ejemplito, pero yo creo que ya con eso es suficiente, ya los voy a dejar libres. Este era para calcular la potencia, es lo mismo, es más sencillo que lo que vimos hasta ahora, así que no es necesario que se los haga. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Ya se quedaron tranquilos? ¿Pueden hacer la guía? Ah, me voy a fijar si en el campus está habilitada, me parece que no está. Ninguna, ¿no? No sé, me parece que están más atrasados en las otras cátedras. Creo. Si no la habilitaron, debe ser por eso. Igual no, vamos bien, o sea, le pasa que tuvieron feriado las otras cátedras, pero ahora les voy a habilitar. Tarda un millón de años ustedes. Mañana es clase sería de consulta, como una clase práctica, así. Van a estar los chicos, Julián y Matías. Así que ustedes mañana pueden consultar. Así que vayan adelantando si quieren hoy un poquito de la guía y las dudas que tengan las pueden resolver mañana. Ahí lo estoy a ver. Comparto el... A ver acá. Lo que pasa es que tarda tanto, porque hay tantos videos y tantas cosas que tarda muchísimo este campus. Pero acá tienen. No está el apunte que yo les mostré recién, el apunte que les mostré yo recién está en nuestra comisión, ¿sí? Hoy. Bueno, cuando se digne esto a activarse. Hoy. Bueno, me va a llevar 10 minutos más o menos. Pero ahora se los voy a habilitar. ¿Qué sería la guía 4? Es la guía, claro, es la guía
En realidad, en lo que es en la cátedra acá sería un trabajo práctico 3. Lo que pasa es que yo les hice no les voy a poner más número a mis trabajos prácticos, les voy a poner bis o algo así, o sub algo, porque por ejemplo, el de punteros que hice yo, que era material adicional, era solamente para nuestra comisión. Entonces, eh, por ahí ustedes lo toman como un trabajo de acá, y no, ese lo armé yo, para que ustedes trabajen con punteros. La semana que viene, entonces, hagamos este TP, porque ya el jueves que viene empezamos con lo que es TDA, ¿sí? El jueves empezamos con lo que es TDA. Bien, y también les voy a armar una guía adicional de eso. Sí, van a ver, sí, perdón, por el haberle puesto TP3 a nuestra guía, pero no me di cuenta. No me di cuenta, le puse un número y no lo tenía que haber puesto, porque no tenía nada que ver con este seguimiento. Todo el material que subo yo a nuestra comisión es de nuestra comisión, ¿sí? Para tenerlo así en cuenta, todas las guías, todo eso que vean adicional, que realmente prestenle atención, porque los exámenes se basan en las guías que yo les hago ahí pequeñas también. Yo les hago guías puntuales para que ustedes tomen en cuenta ciertos aspectos que a veces se pasan por alto en estas guías, ¿sí? Entonces les agrego esos puntos adicionales. Y lo mismo voy a hacer con TDA. Tengo una guía teórica y una de práctica para darles. Que no hay acá, no hay guía de TDA, pero muchos les queda en el aire lo que es un TDA. Entonces les preparé las dos cosas. Bien. Bueno, chicos, los libero entonces. Cualquier consulta mañana es a las 13 horas, ¿sí? A la 1, de 1 a 3. ¿Bien? Nos vemos, chicos. Nos vemos mañana. Chao, Julián.